Volvemos con un nuevo formato en DJ Nutshell, esta vez una charla 3. Vamos a hablar un poquito por encima en qué consisten las elecciones de Estados Unidos, qué podemos deparar de esas elecciones y nada mejor que tener una estadounidense en las filas, ¿no? Comentando cómo están las cosas allí. Así que comenzamos. Un poco con el contexto de las elecciones, ¿no? Y la importancia que tienen, porque al final parece que no, pero Estados Unidos está en todo. Y que gane Kamala o que gane Donald Trump puede decantar guerras, incluso inflación, puede decantar tantas cosas, ¿o no es así? Sí, es así. O sea, yo diría que estas elecciones son muy importantes no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Dentro de Estados Unidos puede afectar los derechos de la gente vulnerable, el coste de la vida, los impuestos, la inmigración y o sea, el nivel mundial, las guerras y como el cambio de productos. Yo creo que estas elecciones son muy, muy importantes, casi, yo quiero decir lo más importantes que hemos visto. Incluso que las anteriores, digamos. Yo diría que sí, Sí, la verdad. sí, porque van a decantar, parece ser van a decantar muchas cosas. Y yo creo que precisamente por el tema de la guerra de Ucrania, lo que está pasando con Israel, hace que el mundo entero no esté con los ojos puestos en tanto en uno u otro, es decir, a mí me interesa Kamala, me interesa Donald Trump. Entonces, la verdad es que estamos con muchas ganas de ver a ver quién gana. Vamos a analizar así brevemente, ¿vale? Muy rápido, cómo se vota en Estados Unidos, porque al final el sistema es totalmente diferente a España. ¿Podrías comentarlo así un poquito por encima? Sí, sí, bueno, es que realmente las elecciones empiezan un año antes de las elecciones generales. Los candidatos empiezan a hacer sus campañas, buscar apoyo, fondos, y luego hay una elección de los dos candidatos principales, que los partidos políticos eligen eso. Así que este año va a ser Trump para los republicanos y Harris para los demócratas. Luego, ellos hacen debates, hacen convenciones, hacen mitines a lo largo del año hasta la elección general. Y pues este año va a ser el 5 de noviembre. Pero lo que pasa es que el 5 de noviembre es cuando votamos los ciudadanos. Pero nuestro voto no determina quién va a ser el presidente. Luego tenemos el colegio electoral, que no sé si saben algo del colegio electoral. Si quieres comentar. Coméntalo. Vale. Bueno, es que es una selección de electores que representa cada estado. Así que cada estado tiene una cierta cantidad de electores. Los estados más pequeños con menos gente, como Alaska, Delaware, Vermont, tienen solo 3. Pero estados con más gente, más grandes, como California, California tiene 54, Texas tiene 40 y Florida tiene 30. Y esos votos electorales luego van a decidir quién va a ser el presidente. Así que cuando los ciudadanos vamos en noviembre a votar, realmente estamos votando para el colegio electoral. Así que lo que pasa, por ejemplo, en Wisconsin tiene 10 votos electorales. Si yo voy y yo hago mi voto y luego sale que la mayoría de ciudadanos de Wisconsin han votado demócrata, los electores van a ser demócratas y los 10 votos van a las demócratas, a Harris. Claro, o sea, esto es una diferencia grande con lo que pasa en España, porque esto es lo que vemos siempre, ¿no? En el mapa de color de los estados, ¿no? Que ves azul o rojo. Pero esto no es como aquí de, por ejemplo, de los 10, sacas 6 uno, 4 el otro y se reparten, ¿no? Sino que quien gana la mayoría se lleva a todos. Sí, en la mayoría de los estados, yo creo que hay 2 estados que lo hacen diferente, pero en la mayoría de estados es como el winner takes all, como el ganador se lleva todo. Se lleva todo, sí. Así que, por ejemplo, hay estados
que son azules o rojos en sí, que siempre salen o azules o rojos. Pero luego hay otros estados, este año creo que han dicho que hay 7, que son los swing states o los estados indeterminados. Bisagra se llama Estado en español, bisagra. ¿no? Algo así, sí. Estado Sí, bisagra, sí. que son clave, precisamente para que gane uno u otro en Estados Unidos. Sí, y este año, bueno, normalmente Wisconsin es un swing state. Es un estado que determina más o menos qué va a ser la elección, porque al final ellos saben que va a ser California. California va a ser azul, o por ejemplo Texas va a ser rojo. Pero los swing states de este año son Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Arizona, Nevada, Carolina del Norte y Georgia. Así que los presidentes cuando van y hacen sus mítines van directamente a esos estados porque quieren ganar el voto de los estados, los swing states. Y luego, ¿qué pasa? Es que después de votar en noviembre, pues ya tenemos el colegio electoral. Luego, en diciembre, se junta el colegio electoral en cada capital de su estado y ellos deciden a quién van a votar. Y luego hacen como cuentan los votos y eso, y sale quién va a ser el presidente. Lo que es un poco raro es que las elecciones presidenciales son las únicas elecciones que tiene ese proceso que tiene que hacer el colegio electoral. Nosotros no, solo para el presidente. Y hay solo 5 casos en la historia de Estados Unidos, pero hay casos que el presidente no ha ganado la elección general, pero luego han ganado la elección del colegio electoral. Eso pasó en 2016 con Trump, que realmente Clinton ha ganado el voto popular de la gente, pero luego el colegio electoral le eligió para ser el presidente. Eso también pasó en 2000 con George Bush, yo creo. Esto es importante porque al final muchas veces ves un poco el mapa de calor, ves cómo se reparten los votos y los extrapolas a cómo se hacen las cosas en tu país, en Europa, y no tiene nada que ver. ¿Cómo ha podido ganar Trump si al final el candidato opositor ha conseguido más votos? Es que al final es un poco la duda que siempre nos viene, ¿no?, al ver las elecciones de Estados Unidos. Sí. Ajá. Dale. No, es que es complicado porque al final la gente cuestiona mucho por qué existe, por qué tenemos este sistema, porque al final, dice que es una democracia, pero si la gente dice que quiere un candidato y luego sale el otro, pues, ¿qué significa eso? Pero entiendo por otro lado que los estados más pequeños con menos gente están representados en el voto, que no están ahí olvidados, y es que entiendo por un lado, pero no sé. Por el otro es difícil de entender, ¿no? Sí, es que para mí es frustrante porque al final mucha gente dice como, ¿para qué votar? O sea, si al final no vamos a elegir nosotros el presidente, pues ¿para qué? Pero es que también es importante porque al final, como yo soy de Wisconsin y mi voto puede tener peso en la elección, ¿sabes? Entiendo un poco más para estados como California. Al final, tu voto no va a tener tanta influencia si es un estado muy determinado, pero con los swing states es muy importante. Sí. Al final, aquí pasa un poco, ¿no? El decir, un partido puede ganar, pero si no tiene mayoría absoluta, la oposición puede gobernar con partidos de una ideología parecida y acabar gobernando. Ahí también, para la gente que pierde, entre comillas, también es frustrante, ¿no? Decir, vale, ganas por número de votos las elecciones, pero como no tienes mayoría absoluta, es la mitad de los votos más uno, como no tienes eso, tienes que aguantarte porque los otros pactan y gobiernan.
Efectivamente. Si os parece, vamos con el gran melón del vídeo, que es Kamala y Pero Donald déjame Trump. si quieres, déjame Sí. porfa, solo una pregunta porque es que esta mañana lo he estado hablando con mi jefe y me parece súper curioso. Mi jefe es de Carolina del Norte y me decía que llevan como meses bombardeados por campañas, por publicidad, por las campañas electorales de mensajes por SMS cada 2 por 3 que bloqueas el número y te mandan otro mensaje con un número distinto y mensajes por todos lados, ¿no? ¿Puedes contar un poco cómo funciona? Y nada, muy rápido, ¿vale? Pero es que me ha parecido muy curioso cómo te pueden bombardear de esa manera. Sí, es que para mí no he experimentado eso porque creo que estoy muy desconectada con todo de Estados Unidos. O sea, tengo un número español, tengo Mm. todo de España, pero una de mis mejores amigas también es de Carolina del Norte y ella me ha dicho que también todos los días le están llamando, todos los días Madre mía. le están escribiendo todo. Ella acaba de poner una historia de Instagram de todos los mensajes y ella estaba preguntando lo mismo, como, ¿os está pasando eso o solo a mí? Mm. Sí, pero Increíble. personalmente no, o sea, no sé por qué no me está pasando, pero yo quiero cambiar eso. Es que tiene que ser duro, porque al final sí es cierto que hay muchísimas empresas privadas que dan mucho dinero a la campaña, ¿no? De cada uno de los candidatos y al final imagino que quieren ver reflejado cierto beneficio también, ¿no? También puede ir por ahí quizás. Ujú. Sí, es que, bueno, realmente eso, pues el bombardeo pasa por no solo como las empresas esas ni eso, pero redes sociales, tu familia, es que todos, Mm. cuando empieza a acercarse un poco más a la fecha, todos, ¿has votado? ¿Para quién vas a votar? Tal, eso, es que es un bombardeo de todo, o sea, redes sociales, las noticias, solo hablan de la elección. Y es cierto eso, o se ve a nivel, ¿sabes si se ve a nivel general lo que sale a veces en redes sociales o incluso en las pelis de la gente poniendo carteles en su jardín de vota por Trump o vota por Harris? La gente lo lleva a ese nivel de ser tan extremo, tan fanático. Sí, la verdad es que yo soy de un pueblo en Wisconsin que es un poco más pequeño, un poco más conservador. Y es verdad, cuando yo vuelvo a Estados Unidos y yo estoy conduciendo en mi barrio en Estados Unidos, es como cada casa tiene o una bandera o Mm. un papel, un signo que dice Trump, Trump, lo que sea. Es, para mí es ridículo, porque al final nadie debería apoyar a alguien así, ¿sabes? Es como de ningún lado, ¿sabes? No creo que es sano para ser tan obsesionado con una persona. ¿Y no creéis que esto es precisamente una de las claves que fomenta el extremismo, ¿no? O la polaridad, ¿no? Esta que tiene Estados Unidos en cuanto al voto, porque al final lo estamos viendo, ¿no? En la sociedad estadounidense, que es un lado u otro y no hay un término medio. Sí, exacto. Es que eso, bueno, vamos a hablar de eso luego, pero eso es algo que está desarrollando en Estados Unidos, que es algo muy feo, yo diría. La división entre la gente y el extremismo que hay es que es muy extremo en Estados Unidos ahora. Y yo sé que la gente dice, pues en mi país también, en España también, lo que sea también. Yo digo como no, es que no entiendes, es que es muy extremo en Estados Unidos. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos, si os parece, con los dos candidatos al final, que mucha gente dirá, oye, pero me lo han preguntado muchas veces, si en España los republicanos es la izquierda, ¿vale? Por el tema de la guerra, además siempre ha sido de izquierda. Entonces, la gente se lía porque los republicanos, como Donald Trump es de izquierdas, no. Los republicanos en Estados Unidos, en la parte conservadora, y los demócratas sería como el socialismo, por ejemplo, aquí en España. Entonces, Mm. quería comentar esto porque hay gente que se lía mucho, porque es lo contrario en Estados Unidos, y me hace mucha gracia. Así, para poner un poco en situación a la gente, Kamala Harris al final aboga por las minorías, aboga
por la inmigración, porque la gente tenga más derechos, ¿no? En cuanto a empleo, si tienes una menor cualificación. ¿Por dónde van un poco los tiros con Kamala, más o menos? Sí, yo diría que ella apoya más la gente vulnerable, como Sí, dije antes, como la gente em, LG, LGTBI. ajá, y, y como inmigrantes y la gente así vulnerable. Mm, Y ella, mm, algo muy como principal de los demócratas es como apoyar la clase media en vez de la clase alta, media alta. Creo que ella quiere como cortar los impuestos para la clase media y, claro, quiere defender el derecho de aborto o la mm, decisión. Eh, quiere eh, firmar legislación para como defender la frontera, mm. pero sin hacer como Sí. deportaciones masivas, ¿sabes? Y sí, creo que ella sus pensamientos, sus ideas claves son más así como apoyar a la gente vulnerable y de clase media. Al final Y es extrapolable, ¿no? Al socialismo en España o en Europa, al final. Sea un poco Mm, en paralelo. bueno, un poquito, pero algo que yo diría es que em, en Estados Unidos tenemos derecha e izquierda, pero no es igual que aquí en Europa o en España, que yo diría que aquí un candidato como Harris, como Kamala Harris, sería más como moderada, ¿sabes? Sí. Más moderada, derecha, centro derecha, ¿no? O algo así. sí, Mm. sí. Y como Donald Trump es como muy, muy, muy derecha. Extrema derecha, Sí, como dirían aquí. Mm. sí, the scale como Sí, sí, sí. Sí, al es, final la escala es muy distinta, ¿no? Es como, no hay una izquierda. Porque yo creo que también va por un poco por el patriotismo, ¿no? El sentimiento americano, por así decirlo, ¿no? Que no entra a no defender a tu propia gente en sus programas, ¿no? Es decir, yo puedo ser abierto con la inmigración, puedo ser abierto con derechos, etcétera, pero el ciudadano americano existe y es parte importante, ¿no? Del programa. Que digamos que a lo mejor en ciertos regímenes o ciertos sectores es un poco más olvidado, ¿no? ujú. En otros Bueno, países. ujú. Y yo diría que en Estados Unidos somos gente muy independiente, muy o sea, individualista, Mm, que hay muchos temas que ni pensamos, o sea, por ejemplo, salud pública. Es algo que la gente quiere, pero en general nadie quiere pagar más impuestos para tener eso y esa mentalidad de, bueno, no hace falta ayudar a mis vecinos, a mis, lo que sea, mm, otras personas que ni conozco. Eso es muy estadounidense. Y, y no es decir que es mal, ¿sabes? No es algo malo, pero es muy diferente, yo diría, porque al final, derecha y izquierda en Estados Unidos es un poco diferente que aquí mm, en España o en sí, Europa. mm, Sí, tal y sí, como sí, lo sí. comentas, hay bastantes diferencias. Un momento antes de seguir. Veo que más del 90% de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas al canal. Si te gusta este contenido, suscríbete porque nos ayuda muchísimo a seguir creando más. Dale al botón y sigamos. Si os parece, vamos con Donald Trump, ¿vale? Para enlazarlo un poco, ¿no? Y compararlo con Kamala. Bueno, de lo que yo entiendo, porque hay un tema muy común con Donald Trump, es que tiene ideas, pero no tiene muchos como pólizas ni como planes Sí, para cómo va a hacer lo que quiere hacer. Mm, Pero lo que él ha dicho es como quiere recortar los impuestos para la clase alta, los que ganan más de 400,000 para corporaciones, quiere bajar los impuestos en general.
Eso sí es clase alta, bien lo que hicieron en España. Sí, Madre mía, sí, imagínate, ojalá. Eh, ojalá. Te quiero hacer sí, una pregunta aquí en base a lo que comentas, Katie, porque mucha parte del voto de Donald Trump viene de los pueblos, viene de las zonas rurales, y me llama la atención con lo que me comentas. sí, es que yo creo que Donald Trump, esa gente que vive en esas zonas, mayormente son muy religiosos, Sí, muy conservadores, o sea, valoran mucho lo tradicional. Mm. Y Donald Trump pinta una imagen de quiere restaurar un Estados Unidos de tradiciones y lo que era en el pasado, lo que era mejor. Y yo creo que hay mucha gente en los pueblos que no necesariamente entienden eh, lo que apoya, lo que quiere cambiar, lo que no quiere cambiar, no entienden política ni economía, solo entiende lo que él le está diciendo, ¿sabes? Sí, el típico discurso que suena bien, ¿no? No populismo al sé final. cómo. Sí, es discurso populista. Suena muy bien, no sé cómo lo vas a hacer, pero tampoco me interesa enterarme de cómo lo vas a hacer. Claro, y hay puntos como, por ejemplo, la inmigración. En los pueblos pequeños normalmente no hay diversidad, no hay mucha gente, no hay muchos inmigrantes, cosas así. Y yo creo que ellos piensan, bueno, ¿quién va a controlar la inmigración? Pues Donald Trump. ¿Quién va a bajar los impuestos para todos? Donald Trump. Mm. Y eso va por ahí. Ya, Vale. al final al final también lo vemos en cuanto a empresas se refiere o política exterior, no es, digamos que es una política muy proteccionista en todos los aspectos. Ujú. Puede que en la parte económica esté un poco más fundada, pero luego sí que hay mucho, como decíais, discurso populista, ¿no? Ujú. Sí, y yo creo que, por ejemplo, con la política exterior, mm, yo he escuchado mucha gente cambiando, por ejemplo, antes que Rusia era la cosa peor del mundo y ahora, ya que Trump está intentando como hacer un acuerdo con Putin, que Mm. bueno, de repente no son tan mala gente, no son, ¿sabes? Así que yo creo que eso es algo que yo iba a hablar luego de la polarización de la política, que la gente está adaptando sus creencias a los candidatos en vez de tener creencias y pensar, bueno, ¿cuál candidato va mejor con mis creencias? ¿Sabes? Es muy peligroso eso para un país como Sí. Estados Unidos. Es muy peligroso y yo creo que por eso hay mucho discurso de el miedo de fascismo Mm. entrando en Estados Unidos, porque puede ir por ahí, ¿sabes? Joder, Que- que- es llamativo, sí. Y sobre todo porque utilizan mucho la... Siempre es lo mismo, ¿no? Al final es el aborto, que al final es un punto importantísimo que he estado viendo en Estados Unidos, que es lo que decanta que se vote a un lado o a otro. La economía y la inflación y sobre todo el tema de la inmigración. Estos son como los tres pilares, ¿no? Que elige la gente para decir voto a un candidato o a otro. El tema del aborto, te pregunto porque me llama mucho la atención qué está pasando allí para que la gente vote a Kamala, por ejemplo, que defiende este aspecto. Hmm. Sí, bueno, cuando Trump estaba en su mandato, él eliminó la protección de aborto de ese derecho de poder elegir. El Roe versus Wade lo mm. ha eliminado. Y ahora cada estado puede elegir, pues, qué va a ser las leyes sobre el aborto. Y lo que pasó es que hay muchos estados como Texas, como estados más conservadores, que han dicho, bueno, el aborto es ilegal y ya. Si tú eres un médico y quieres hacer un aborto, pues eso es ilegal y te podemos llevar a la cárcel. O Mm. si tú eres una chica y quieres conseguir un aborto, pues puedes ir a otro estado, pero cuando vuelves te pueden perseguir por eso. Y
eso es algo muy peligroso y muy malo, yo creo que ha pasado en Estados Unidos. Y yo creo, o sea, Kamala Harris, ella quiere defender los derechos reproductivos de las mujeres, no solo las mujeres, sino hombres. Es que hombres entran en esa conversación también. Ujú. Y quiere volver a tener como algo como Roe versus Wade, que es una ley universal para Estados Unidos, no que cada estado puede elegir. Mientras Donald Trump, él no ha sido muy como específico con sus creencias del aborto, Ujú. pero ha dicho cosas como quiere prohibir el aborto para, sabes, una cierta cantidad de tiempo y que cada estado puede elegir qué quieren hacer, pero él ha sido un poco como ambiguo con su creencia de aborto, la verdad. Bueno, al final, esto es muy interesante y muy importante. Y volviendo al tema de la polarización que has comentado antes y el extremismo, yo te quería preguntar si tú has visto o has escuchado de tus amigos o familiares que hay una división interna entre amigos o entre familiares, porque aquí lo vemos, por ejemplo, con el fútbol, de fans del Real Madrid, por ejemplo, contra fans del Barça dentro de la misma familia o dentro de un grupo de amigos, que cuando hay un partido importante hay mucha discusión, hay mucho pique, ¿no? Es algo que también se ve ahí en Estados Unidos. Sí, muchísimo. Y yo diría que hace años, en 2016, yo pensaba, wow, qué horrible, es muy polarizado, pero ahora es aún peor. Es muy, muy, muy común en Estados Unidos que amigos, relaciones, familias rompen Ujú. por temas políticas. Y es algo que yo he visto personalmente, que, por ejemplo, en redes sociales, digamos, yo he dejado de seguir, yo he silenciado, yo he borrado gente que, o familia o ex amigos que tienen como pensamientos muy diferentes que los míos. Y es algo que ahora yo creo que no ha pasado, no, eso no pasó mucho en el pasado, como antes era como, bueno, tú eres demócrata, yo soy eso o lo que sea. Ujú. Y bueno, pero tenemos algunas cosas en común, podemos estar de acuerdo de algunas cosas, pero como dije, hoy en día es como yo voy con este candidato, tú vas con este candidato y por eso somos diferentes, no tenemos nada en común, no podemos ser amigos ni nada. Y yo he visto amigos diciendo, mira, ya no hablo con mi papá porque desafortunadamente Wow. está apoyando como ideas y como gente que no va con mi vida o no va con mis creencias, que encima puede ser como peligroso, ¿sabes? Y es que ahora es muy común ver gente que ya no habla con otras personas solo por su política. Wow. Es, Es es heavy bestial. eso, ¿eh? Es bestial. Pero tú dirías que sale de la propia persona, el decir, vale, como tú votas a lo contrario que yo, ya no me caes bien o ya no hablo contigo, porque o es más desde el propio partido político que incita a decir, porque yo lo veo aquí en España, que es un poco de conmigo o contra mí, Ujú. pero luego a nivel individual, digamos, tú puedes tener amigos de izquierdas o de derechas y no pasa, normalmente no pasa nada, pero sí que desde arriba escuchas más confrontación. Por lo que te estoy escuchando, yo aquí lo entiendo un poco más al revés, ¿no? De que desde arriba puede haber mensajes, pero es muy de decisión personal. Es decir, vale, como tú votas a lo contrario que yo, nos llevamos mal o lo que sea. Sí, pues yo creo que depende, porque yo creo que hay mucho discurso, mucho, como mucha gente hablando y es escuchando mensajes que a lo mejor no necesariamente viene de los candidatos, sino el partido político, otras personas, otros políticos que dicen, bueno, si no vas con nosotros, no queremos nada que ver contigo. Hmm. Así que por un lado, sí, o sea, por un lado hay influencia por los candidatos, los
partidos políticos, pero por otro lado, también hay personas que dicen, bueno, tú eres así y solo porque yo sé que tú apoyas cosas que yo no apoyo o que a lo mejor hace daño a mis seres queridos o lo que sea, yo no quiero nada que ver contigo. Así que creo que los dos va los dos. Puede ser también la campaña esta de bombardeo. Es que al final es una gran bomba, ¿no? Que a punto de detonarse porque tienes por un lado el extremismo, pero a la vez lo alimentas con un bombazo de SMS, de noticias. Las redes sociales hacen mucho daño y polarizan mucho a la población. Y yo creo que es una mezcla de todo. Y ya solamente con eso lo anexas, ¿no? Lo juntas con la propaganda que te vende cada partido y cómo llevan ellos el mensaje, hace que me llama mucho la atención que un hijo deje hablar a su padre porque el padre sea de derechas y el hijo sea de izquierdas. A mí me recuerda cosas muy malas en este país y sinceramente el tinte extremista en Estados Unidos es... Yo no tenía en mente esto, ni lo más absoluto. Me estoy quedando a cuadros. Sí, es que va exactamente así, o sea, el extremismo, porque tú ves como, bueno, si yo soy así y tú, o sea, tú eres el otro extremo, pues tenemos ideas que chocan, que no van juntos y que a lo mejor, incluso yo he tenido unos debates, discusiones con mi familia que no son, que al final se volvieron un poco feos. Pero creo que algo que la gente olvida es que al final no somos los candidatos, no somos, o sea, no estamos en este cuadro de ideas, que podemos tener nuestras propias ideas y que podemos, no sé, pensar diferente, algo diferente de los candidatos y podemos llevarnos bien con otras personas y tener como conversaciones importantes, pero ahora es que es casi que imposible. Esperemos que vaya mejor, porque no se sostiene una sociedad así, por Dios, con el extremismo tan alto. Vamos, si te parece, Katie, a comentarlo la parte de Trump, porque desde España, ¿vale? Cuando estuvo Donald Trump, sí que puso muchos aranceles. Sabemos la guerra comercial que tuvo con China y los registros viene que bajó el desempleo. Pero desde aquí la gente ve como que Estados Unidos mejoró presuntamente con él, pero Europa, por ejemplo, se lastró bastante con el mandato de Donald Trump. Entonces, es un poco lo que escuchas por aquí en España. Al final, Trump hizo la economía más fuerte, ¿se sintió Estados Unidos más fuerte o es simplemente habladurías de fuera? Yo diría que ha hecho algo bien y lo malo que pasó es el COVID, ¿sabes? Es que es verdad que él tenía que manejar el COVID, que teníamos un como crash económica que fue muy mal. Así que él empezó a recuperar eso y como creo que ha mejorado algo, claro, y se ve un poco más como intenso porque había una baja muy intensa y luego la recuperación. Al hablar del desempleo, pues yo diría que Trump tenía números muy bajos, pero también Biden, es que no creo que eso tenía nada que ver con Trump como un presidente, ¿sabes? Yo creo que eso habría pasado si fuera Trump o Clinton o quien sea, la verdad. Es que es verdad que, por ejemplo, el stock market o sea, ha hecho muy bien. Mis cuentas de jubilación estaban increíbles, pero también están ahora. Ahora están muy increíbles. Y pues no sé si eso tiene que ver con Trump o con el presidente en general. Es que esas cosas yo creo que hay más influencia fuera del presidente. Al final es un sector o es un país en el que las empresas son gigantescas y tienen muchísimo impacto en el mercado, sobre todo. Y al final el tema del empleo va mucho también por cuánto es empleo público, cuánta parte es déficit, o sea, endeudamiento,
para crear empleos y luego todo se traduce en crecimientos, al final es complicado, pero sí que es verdad que vimos probablemente una política muy proteccionista, lo que tú comentabas, aranceles a China, guerra comercial incluso con la Unión Europea. Y es algo que podríamos volver a ver si ganase Trump ahora la semana que viene, porque ha dicho mucho el tema del 2% del PIB de cada país de la OTAN para seguir defendiendo. O sea, es como, no sí decir amenazas, pero vemos un poco el approach, hacia dónde va su discurso, ¿no? Ujú. Bueno, es que no sé la verdad, porque yo creo que algo que pasa con Donald Trump es que habla mucho, pero luego no especifica cómo va a ser eso. O sea, dice que quiere mejorar la economía. Encima, la gente cree que él va a manejar la economía mejor. Yo he leído unos estudios que en general creen que él va a manejarlo mejor que Kamala. Pero luego no hay mucho en concreto que dice qué va a hacer para mejorarlo. Así que por eso no sé, la verdad no sé qué decir, porque al final hay gente que cree, bueno, Donald Trump es economista, es un negocio, es como va a manejar mejor esa parte de Estados Unidos, pero al final no sé, no hay mucho que podemos ver, ¿sabes? Sí, yo creo que lo único que hemos llegado a ver más es el tema de controlar el gasto público, hacer recortes. De hecho, hablaba de meter a Elon Musk en el gobierno para dedicarse a hacer recortes, ¿no? Creo que ha sido lo único que ha sido específico. Bueno, creo que llevamos como media hora de vídeo. Si te parece, para ir cerrando, me gustaría que dijeras qué se siente allí en Estados Unidos, cuál es el ambiente, qué parece que va a pasar este martes. La verdad, no estoy segura, solo porque no estoy en Estados Unidos, no estoy consumiendo y como rodeada de gente hablándolo y tal, pero yo creo que antes, cuando era Trump versus Biden, yo pensaba, pues nada, va a ser Trump y ya está. Pero ya que Kamala está ahí, ella es más como, está compitiendo mucho mejor con Trump. Yo creo que va más 50-50. De hecho, yo creo que Kamala ahora mismo solo está ganando con un porcentaje. Así que no sé, la verdad no sé. Yo creo que ahora nadie sabe. Yo creo que hay gente que piensa como, bueno, yo creo que Kamala va a ganar, es que eso es lo como razonable, que claro, ella es más joven, ella era juez, tenía un pasado en lo que sea, así que ella va a ser como lo más razonable, pero nunca se sabe, porque en 2016 es hay igual, mucha gente que dijeron que nunca va a pasar y pasó, así que la verdad no sé qué decir. No, además los sondeos si los veis, en función de la página que veas o el portal, ¿no?, de noticias que veas, es tan parejo que dependiendo de la página es o Trump o Kamala. Yo no he sacado ninguna conclusión todavía de quién va a ganar, porque estoy viendo las dos cosas. Sí, es que es muy, no sé, la verdad no sé, estoy un poco nerviosa, estoy un poco como ansiosa para ver lo que va a pasar, porque realmente yo tengo mis pensamientos y lo que yo creo que puede pasar, pero no puedo decir muy segura. Sí. Entonces, vale. Y sobre todo la influencia que va a tener esto en España, en Europa y en el resto del mundo y en las guerras sobre todo. Entonces estaremos muy pendientes para hacer un próximo vídeo ya después de las elecciones y comentar un poquito más a fondo a ver cómo sale España no parada de todo esto, porque si opináis como yo, al final que gane uno u otro determina muchas cosas. Listo, pues oye Katie, muchísimas gracias por haber venido, por explicarlo tan bien. A nosotros nos ha resuelto muchísimas dudas, nos hemos enterado más que después de estar buscando por internet o estar en las noticias,
Así que espero que el vídeo también ayude a todos a todos los que lo vean. Y nada, nosotros prepararemos un vídeo para las postelecciones, así que si tú quieres venir, estás más que invitada a volver a participar. Vale, de nada. Y muchas gracias a vosotros por tenerme y ha sido un placer. El placer es nuestro, así que atentos al próximo vídeo. Muchas gracias por vernos.